Hola, gracias por descargar este vídeo y por tu interés en él. Trata sobre la estructura y el ámbito de aplicación de MEDRA, abreviatura de Medical Dictionary for Regulatory Activities, diccionario médico para actividades reguladoras, que es básicamente una terminología que se utiliza para clasificar información médica relativo al uso de productos biofarmacéuticos, así como de dispositivos médicos o vacunas. MEDRA fue diseñada por la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requerimientos Técnicos para el Registro, comúnmente referida como ICH, como un estándar internacionalmente reconocido para la codificación de información médica regulatoria relativa a medicamentos y productos usados en salud humana. MEDRA está traducida a múltiples idiomas. El MSSO, o Maintenance and Support Service Organization, es la organización encargada del mantenimiento de MEDRA a través del análisis de las solicitudes de cambio que provienen de los suscriptores. Esta función garantiza la continua evolución de MEDRA y su adaptación a las necesidades de sus usuarios. El MSSO se encarga también de difundir el mejor conocimiento de MEDRA entre sus suscriptores a través de cursos de formación y actividades de divulgación. Las actividades de MSSO están supervisadas por un comité de expertos o Management Board compuesto por miembros de la industria farmacéutica y de los organismos reguladores de salud del entorno de las ICH, junto con un representante del Ministerio de Sanidad de Canadá y otro de la Organización Mundial de la Salud. Cualquier material de este vídeo puede ser únicamente utilizado o modificado si se reconocen explícitamente los derechos de autor que tienen las ICH sobre el mismo. Esta diapositiva se refiere al ámbito de aplicación de MEDRA. Dentro del círculo azul se enumeran las categorías o conceptos que forman parte de MEDRA. Los 4 primeros, enfermedades, diagnósticos, signos y síntomas, constituyen los elementos más habituales en cualquier tipo de información médica. Pero hay otras categorías reconocidas en MEDRA que son también de interés. Tal es el caso de las indicaciones terapéuticas, las cuales en ocasiones pueden expresarse con un término meramente diagnóstico, como en el caso de codificar la indicación de un antihipertensivo con el término hipertensión, pero que sin embargo en otros casos necesitan de un término mucho más específico, propio del ámbito de las indicaciones terapéuticas, como es el caso del término inducción de la anestesia. MEDRA contiene también conceptos referidos a exploraciones complementarias o de investigación, cuyos resultados se expresan de forma cualitativa, adjetivando la prueba en cuestión con el calificador más adecuado. Por ejemplo, glucosa en sangre aumentada, glucosa en sangre disminuida, análisis bacteriano positivo, análisis bacteriano negativo, etc. Existen también términos relativos a los procedimientos quirúrgicos o médicos, tales como gastrectomía, angioplastia coronaria o diálisis, que frecuentemente contribuyen a valorar la severidad de un caso. De igual modo, MEDRA cuenta con términos relativos a circunstancias familiares o sociales que pueden contribuir a la estratificación de los datos. Por ejemplo, el término fumador puede ser una información de interés en la estratificación entre fumadores y no fumadores en un análisis de casos de cáncer de pulmón. MEDRA cuenta con numerosos términos para la codificación de los errores relativos a la administración, dispensación y prescripción de la medicación, así como referidos a los procesos de control de calidad de los productos o al uso de dispositivos médicos. Finalmente, cabe destacar que MEDRA también contiene términos de otras terminologías, cuya presencia sirve como localizador que facilita la conversión o migración del contenido de una base de datos desde cualquiera de estas terminologías hacia MEDRA. Fuera del círculo azul, en la parte blanca de la diapositiva, se enumeran algunas de las categorías que están fuera del ámbito de MEDRA. Por ejemplo, no existen nombres de fármacos o de principios activos,
porque este es un asunto que corresponde a otros diccionarios. Tampoco existen términos demográficos, como los relativos al sexo o la edad, que habitualmente se recogen en campos del informe distintos a los de la información médica. No hay conceptos relativos a la metodología de los ensayos clínicos, tales como estudio abierto o randomizado o doble ciego. Ni son parte de MEDRA los indicadores de frecuencia clásicamente utilizados en epidemiología para referirse a la incidencia o la prevalencia de un suceso. No se utilizan valores numéricos en MEDRA. Recordar, por ejemplo, como hemos indicado antes, que los resultados de una prueba complementaria se expresan de una forma cualitativa. Generalmente se evitan los descriptores de severidad relativos al empeoramiento o agravamiento de una enfermedad porque conducirían inevitablemente a un crecimiento excesivo de la terminología. Y por último, tampoco son parte de MEDRA términos relativos al nombre comercial de dispositivos médicos, de equipos diagnósticos o de cualquiera de sus componentes. MEDRA contiene en la actualidad más de 70.000 términos. Sería imposible agruparlos y relacionarlos entre sí sin una estructura jerárquica adecuada. En esta diapositiva se relacionan los 5 niveles jerárquicos de MEDRA con el número de términos que contienen cada uno de ellos. En el primer nivel, MEDRA se organiza en 26 grupos sistémicos, o SOCs, del inglés System Organ Classes, relativos a los grandes grupos en los que clásicamente se divide la información médica, tales como trastornos cardíacos, trastornos de la sangre y del sistema linfático, infecciones e infestaciones, etc. En el nivel inmediato inferior a los SOCs residen los grandes grupos patológicos de cada sistema, llamados términos grupales de alto nivel, o HLGTs, High Level Group Terms en inglés, hasta un total de aproximadamente 300 de estos grupos, los cuales a su vez se subdividen en grupos subordinados, los llamados términos de alto nivel o HLTs, High Level Terms, de los que existen más de 1.700 en MEDRA, tantos como términos básicos o de codificación en otras terminologías menos específicas. Los PTs o términos preferentes, Preferred Terms, son los sillares de la información médica en MEDRA. Contienen los conceptos relativos a las categorías consideradas anteriormente dentro del ámbito de MEDRA en aquel círculo azul de la diapositiva anterior. Por ejemplo, términos como fibrilación auricular o arritmia sinusal serían PTs englobados dentro del HLT de arritmias supraventriculares. El número de PTs supera los 19.000 términos. Finalmente, bajo cada PT, se encuentran términos unívocamente subordinados al concepto que el PT representa y que se denominan LLTs o Low Level Terms, o términos de nivel o rango más bajo, que son el nivel de entrada o de codificación a la hora de escoger el término de MEDRA más próximo posible al vocablo o concepto informado en una notificación. Los grupos sistémicos o SOCs expresan frecuentemente el lugar anatómico de un tipo de patología, por ejemplo, trastornos oculares. En otras ocasiones representan grupos fisiopatológicos o etiológicos de especial relevancia en medicina, por ejemplo, trastornos del sistema inmunológico. O bien definen un propósito terapéutico o diagnóstico, como en el caso de los SOCs, procedimientos médicos y quirúrgicos o exploraciones complementarias, respectivamente. Los HLGTs están subordinados a sus SOCs respectivos, dividiéndolos en los grandes grupos patológicos de cada sistema. Un ejemplo de HLGT serían las arritmias cardíacas, a las que se subordinan HLTs como por ejemplo los trastornos cardíacos de conducción o las arritmias ventriculares. Los HLGT son demasiado generales o inespecíficos para representar a todos los términos bajo su dominio y deben por tanto ramificarse en grupos subsidiarios
más específicos, constituyendo así los HLTs. Por ejemplo, los HLTs tiroiditis aguda y crónica, trastornos de hiperfunción tiroidea y trastornos de hipofunción del tiroides son grupos de mayor valor específico que el HLGT, trastornos de la glándula tiroides, bajo el que están subordinados. Un término PT es un descriptor bien diferenciado que representa un solo concepto médico. Los términos PTs deben ser inequívocos y tan específicos y descriptivos como sea posible. Deben, asimismo, ser conceptos admitidos internacionalmente. Los términos LLT constituyen el nivel más bajo de la terminología. Cada término LLT está enlazado con un solo término PT. Los LLTs pueden ser sinónimos del PT al que pertenecen, como por ejemplo inflamación articular bajo el PT artritis, o cuasi sinónimos, como es el caso de otitis externa bilateral bajo el PT otitis externa, o bien variantes léxicas del mismo, como el acrónimo SIDA bajo el PT síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o incluso términos más específicos que el propio PT al que están subordinados, como por ejemplo migraña confusional bajo el PT migraña. Bajo un mismo PT puede existir un número ilimitado de LLTs, uno de los cuales deberá ser igual al PT, para garantizar que el concepto representado por éste existe también en el nivel LLT, que es el que se utiliza como nivel de entrada en la codificación. Finalmente debe tenerse en cuenta que los LLTs pueden contener términos coloquiales, exclusivos de un idioma o cultura, y que por tanto no todos ellos tienen una traducción única en todos los idiomas. Medra tiene 26 SOCs. La razón por la que algunos de ellos aparecen subrayados y en color azul es porque sirven de soporte a los demás, promoviendo de esta forma una de las características esenciales de Medra, la multiaxialidad de sus términos. Pensemos, por ejemplo, en un término como fractura de húmero. Quizás inicialmente lo consideraríamos únicamente perteneciente al SOC de trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo, pero su ubicación en Medra revela que también está representado en el SOC de lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones por procedimientos terapéuticos, aumentando así las posibilidades de encontrar el término en diferentes búsquedas. Este segundo SOC sirve por tanto de complemento o soporte del primero. De igual modo, el LLT cáncer de estómago aparece enlazado a través de su PT cáncer gástrico, no sólo con el SOC trastornos gastrointestinales, que lo ubica anatómicamente, sino también con el SOC neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluidos quistes y pólipos, que lo presenta o clasifica en el contexto de una neoplasia maligna. En un ejemplo más, pensemos en cómo el SOC infecciones e infestaciones complementa etiológicamente la clasificación del PT meningitis, que aparece también enlazado, en virtud de su localización anatómica, al SOC trastornos del sistema nervioso. Este enlace múltiple de muchos de los conceptos de Medra facilita su búsqueda al clasificarlos simultáneamente en sistemas distintos. En el fondo, esta naturaleza multiaxial de los conceptos de Medra es algo inherente a muchas de las tareas de recopilación de información en medicina. Por ejemplo, es frecuente que el acceso a la información recogida en un texto médico sobre la tuberculosis pulmonar pueda hacerse tanto desde la sección dedicada a infecciones por micobacterias como desde la que se dedica a patología respiratoria. Podemos ver aquí una representación de la cadena de subordinación de los diferentes niveles de Medra discutidos anteriormente. La diapositiva introduce también algunas novedades. Por ejemplo, uno de los LLTs termina en el acrónimo NOS, en inglés Not Elsewhere Specified, que se traduce en la versión española por NEOM, no representado de otro modo, y que no hace sino llamar la atención sobre el carácter general o inespecífico del término que lo precede,
advirtiendo de que sólo debe usarse en caso de que no se haya dado una información más específica. Por ejemplo, no sería correcto utilizar el término arritmia NEOM como código de una fibrilación auricular, que aun siendo una arritmia cuenta con un término más específico en Medra para ser representada. La importancia de esta abreviatura era mayor en versiones antiguas de Medra y ha perdido vigencia en la actualidad, por lo que en las versiones actuales los términos NOS aparecen todos en el nivel LLT. Hay además entre los 4 LLTs representados uno coloreado en rojo, calificado entre paréntesis como non-current o término desactualizado, cuyo significado vamos a explicar en la diapositiva siguiente. Los términos desactualizados lo son porque representan conceptos vagos, ambiguos o anticuados, o porque su léxico está truncado, excesivamente abreviado o con faltas de ortografía. Una vez añadido, ningún término desaparece de Medra. Calificarlos como desactualizados es la única forma de exclusión en caso de error o inadecuación de un término a las reglas de Medra. Tal y como mencionábamos anteriormente, algunos de estos términos desactualizados provienen de otras terminologías incorporadas en Medra, y no tienen otra función que la de servir de indicador en la tarea de recodificación cuando se convierte a Medra una base de datos desde la terminología utilizada anteriormente. Los términos desactualizados no deben utilizarse en la codificación. Cada término de Medra está identificado por un número de 8 dígitos que no tiene ninguna significación específica. Por ejemplo, no cabe esperar algo como que todos los números terminados en 100 estén relacionados con una determinada especialidad médica, como la cardiología. Este número se asigna de forma secuencial, de forma que sí podemos decir que un término de Medra es tanto más reciente cuanto mayor es su código numérico. Hay que tener en cuenta que determinados formularios, como por ejemplo el E2B de transmisión electrónica, requieren de la identificación de un término a través de su código numérico, y no del texto del término en sí. Convencionalmente, a los términos nuevos que aparecen entre dos versiones de Medra, la vigente y la que está por venir, se les llama términos suplementarios, de modo que se asigna siempre un nuevo código numérico a cada nuevo término suplementario. Tal y como hemos explicado anteriormente, un término en Medra puede estar representado en 2 o más SOCs, cada uno de los cuales clasifica el término de una forma característica, según la estructura de cada SOC. Esta característica de Medra se denomina multiaxialidad. La multiaxialidad garantiza la inclusión de un término cuando se realiza una búsqueda desde cualquiera de los SOCs a los que está enlazado. Por ejemplo, el PT ascitis puede encontrarse en el SOC trastornos gastrointestinales por medio de uno de sus enlaces a través del HLT trastornos peritoneales y retroperitoneales. Este enlace clasifica al término en virtud de su localización anatómica, puesto que la ascitis es una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Sin embargo, si en un momento concreto estamos realizando una búsqueda relativa al número de casos de insuficiencia cardíaca, la existencia de otro enlace del PT ascitis al SOC trastornos cardíacos a través del HLT síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca nos recordará que algunos de nuestros casos de ascitis pueden deberse a la insuficiencia cardíaca, permitiendo así un enfoque fisiopatológico del concepto en un ámbito distinto al de su localización anatómica. Sin embargo, hay ocasiones en que la información a un regulador o a terceros requiere de una forma unificada de presentación de los datos, de forma que los datos provenientes de diferentes fuentes puedan sumarse. Por eso es necesario definir uno de los enlaces de cada término multiaxial como preferente. A este enlace preferente se le llama enlace primario, que suele ser casi siempre el que viene definido por la localización anatómica del término. Sería el SOC trastornos gastrointestinales en el ejemplo de la ascitis del que hablábamos anteriormente.
A todos los demás enlaces se les llama secundarios. Por lo tanto, siguiendo con el ejemplo anterior, es muy posible que en respuesta a una información requerida por un organismo regulador, yo deba presentar mis casos de ascitis como trastornos gastrointestinales, aun cuando en el contexto de mi base de datos provengan de casos relativos a cuadros de insuficiencia cardíaca. Es importante recordar que los enlaces primarios están predefinidos en Medra y no pueden modificarse según convenga. En caso de estar en desacuerdo con la representación primaria de un término, se puede enviar a MSSO una petición de cambio, pero no modificar el enlace primario a conveniencia. La presencia concurrente de multiaxialidad y enlace primario permite el juego de dos aproximaciones distintas en el análisis y presentación de los datos. Una flexible, que considera el término desde diferentes perspectivas, y otra normalizada para la facilitación de la suma de datos provenientes de fuentes o bases de datos distintas. Vemos aquí un término que podríamos llamar biaxial por su doble naturaleza infecciosa y de trastorno respiratorio. Cabría esperar, según lo dicho anteriormente, que el enlace primario fuese el del lugar anatómico. Sin embargo, no es así, porque como veremos en breve, hay ciertos SOCs que reclaman por convención el enlace primario debido a su importancia en farmacovigilancia. El nivel LLT no se ha representado en esta diapositiva para simplificar, pero es fácil imaginar que uno de los LLTs bajo el PT influenza es gripe, como una expresión coloquial del concepto. La alineación y los enlaces de los términos de Medra están sujetos a ciertas reglas. Todos los términos incluidos en los 3 SOCs de esta diapositiva no aparecen en otros SOCs. Podría pues decirse que se trata de SOCs uniaxiales. Volviendo con los términos multiaxiales, y tal y como hemos comentado antes, la mayoría de los términos con múltiples enlaces presentan como primario aquel que define la localización anatómica del evento. Sin embargo, existen 3 SOCs en Medra que por su relevancia reclaman el enlace primario de los términos incluidos en ellos, de forma que prevalecen sobre otros enlaces en otros SOCs. Ya hemos visto anteriormente cómo el PT influenza aparece enlazado primariamente al SOC infecciones e infestaciones y no al de trastornos respiratorios, que lo representaría anatómicamente como sería inicialmente esperable. Vemos que hay una excepción a la excepción, por así decirlo. Aunque las neoplasias, tal y como se ve en la diapositiva, tienen que enlazarse primariamente al SOC denominado neoplasias benignas, malignas y no especificadas, incluyendo quistes y pólipos, estos últimos, es decir, quistes y pólipos, lo hacen solo secundariamente. Es decir, la regla establece que todos los quistes y pólipos deben estar enlazados a este SOC, pero no primariamente como las neoplasias, sino solo con un enlace secundario. La regla viene a ser un reconocimiento indirecto de que los quistes y pólipos, con ser un asentamiento relativamente frecuente de los fenómenos neoplásicos, no lo son en sí mismos. En el caso de que un PT estuviese enlazado a 2 de los SOCs que reclaman enlace primario, el orden de prioridad se establecería tal y como se explica en esta diapositiva. Por ejemplo, en el caso del PT infección congénita por VIH, el enlace primario se localizaría en el SOC de trastornos congénitos, de forma que el de infecciones e infestaciones solo sería un enlace secundario. De igual modo, en el caso de una neoplasia congénita, como por ejemplo un teratoma congénito, sería también el SOC de trastornos congénitos en enlace primario, quedando el de neoplasias solo como enlace secundario. La función de los navegadores o buscadores de términos en Medra es doble. No solo son capaces de encontrar un término a través de la introducción de alguno de los componentes del vocablo, sino que además ofrecen una representación visual de los enlaces de los términos. Ambas cosas son esenciales porque frecuentemente no solo queremos saber si un término existe, sino también cómo se clasifica en los diferentes SOCs a los que puede estar enlazado.
Existe un navegador que puede descargarse e instalarse en un ordenador personal o en una red y cuya descarga es gratuita desde la página web de MSSO. Permite la visualización de la jerarquía habitual de Medra, así como de las llamadas consultas normalizadas o SMQs de Standardized Medra Queries, que son grupos de términos, usualmente PTs, que se relacionan con una enfermedad definida o un área de interés en farmacovigilancia y que serán objeto de otro vídeo u otra presentación. Este navegador cuenta además con una función de exportación de una selección de términos a una hoja de Excel para facilitar su manejo posterior. Una segunda opción es el navegador desde web. Este, a diferencia del anterior, no se carga en nuestro ordenador, sino que se opera exteriormente a través de una conexión online, a la que se accede con las contraseñas de identificación como suscriptor de Medra. Permite búsquedas en múltiples versiones de Medra, así como en todas las lenguas a las que ha sido traducida: chino, japonés, checo, holandés, alemán, francés, húngaro, italiano, portugués y español, siendo esta última la traducción con más antigüedad después del japonés. Como en el caso del navegador instalable, permite exportar datos y visualizar las SMQs. Veamos un ejemplo de navegador instalable. El PT Arritmia aparece claramente ubicado en la ruta de términos grupales que lo clasifican: SOC, HLGT y HLT. Observemos que el HLT termina en el acrónimo NEC del inglés Not Elsewhere Classified o no clasificado de otro modo. El acrónimo NEC aparece al final de los HLTs dedicados a agrupar términos que no se pueden adscribir a ninguno de los HLTs vecinos. El PT Arritmia representa un concepto muy general o inespecífico y no podría subordinarse a un HLT más específico, como el relativo a trastornos de conducción que se visualiza un poco más arriba. Por tanto, es el típico término que solo encuentra acomodo en un HLT tipo NEC. Vemos además que el PT Arritmia aparece en color rojo. Este color se adjudica en este navegador a los conceptos uniaxiales, que por tanto solo pueden encontrarse en un SOC. En la parte inferior vemos el término arritmia neonatal en azul. El color azul señala que este es un término multiaxial y además que el enlace representado, bajo el SOC trastornos cardíacos, es el primario. Usando el navegador podríamos encontrar este mismo término bajo el SOC embarazo, puerperio y enfermedades perinatales, concretamente en el HLT trastornos cardiovasculares neonatales, excluyendo parada cardiorrespiratoria. El término arritmia neonatal aparecería en este caso en color verde, que es el color que representa los enlaces secundarios de los términos multiaxiales. Debe tenerse en cuenta que esta representación cromática es sólo característica de este navegador. Cualquier otro software capaz de interpretar Medra podría utilizar colores o claves distintas. Bajo el PT aparecen múltiples LLTs. Algunos son sinónimos. Otros van más allá y representan conceptos más específicos, aunque subordinables al PT, como es el caso de la arritmia por esfuerzo, arritmia exertional en el dibujo. Finalmente, es fácil identificar dos LLTs desactualizados que se marcan en rojo debido a su carácter multiconceptual y excluyente, refiriéndose a otras arritmias, lo que está lejos de la naturaleza de concepto único que caracteriza a los términos de Medra. Os animo con esta última diapositiva a visitar la página web de MSSO. Algunos de sus enlaces son accesibles a todo el mundo y otros necesitan de la contraseña de suscriptor. Para este segundo caso es importante localizar a la persona de contacto con MSSO que pueda facilitarnos estas contraseñas. Y no me queda sino agradeceros vuestra atención y el interés que habéis demostrado descargando este vídeo. Hasta pronto.